Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Hoy en España estamos viendo un gobierno empeñado en manipular y controlar a la justicia, en imponer una agenda a esa justicia, incluso a obligarles a dictar sus resoluciones utilizando una determinada perspectiva. Lo han dicho sin ambajes. Quieren que los jueces dicten sus resoluciones con perspectiva de género. Es decir, basándose en una determinada ideología, el feminismo, que será mejor o peor, que estará más acertada o menos, pero ya han abierto la espita para que los jueces tengan que juzgar conforme a una determinada ideología. Y una vez que abrimos esa caja de Pandora, ¿por qué no juzgar con perspectiva racial? ¿Con perspectiva religiosa? ¿Con perspectiva histórica? ¿Con perspectiva biológica? Hoy vamos a adentrarnos en una historia que nos hiela la sangre, por grave y por cercana, porque a día de hoy no estamos a salvo de que se pueda volver a repetir. Acompáñame en una historia que tiene que dejarnos enseñanzas. Hoy hablamos del caso Dreyfus. Antes de sumergirnos en el laberinto jurídico del caso Dreyfus, necesitamos pintar el escenario. Estamos en 1984, en plena Tercera República Francesa, un periodo de tensiones políticas, sociales y culturales que hacían temblar el país como si fuera una olla a presión. Francia aún no se recuperaba del trauma de la guerra franco-prusiana de 1870 y 1871, una derrota humillante ante Prusia que costó la pérdida de Alsacia y Lorena, regiones estratégicas y simbólicas. Esta derrota no solo dejó heridas en el orgullo nacional, sino que alimentó un clima de paranoia y desconfianza hacia cualquier persona percibida como extranjera o potencialmente desleal. En este contexto, el antisemitismo se convirtió en una válvula de escape para las frustraciones de una sociedad herida, especialmente en los círculos militares, aristocráticos y conservadores, donde los judíos eran vistos como una amenaza a la pureza francesa, a pesar de ser una minoría de apenas 80.000 personas en una población de millones. En este caldo de cultivo entró Alfred Dreyfus, un capitán de artillería del ejército francés, nacido en 1859 en Mulhouse, Alsacia, en una familia judía acomodada dedicada a los textiles. Dreyfus era un producto de la meritocracia republicana. Educado en la prestigiosa escuela politécnica, había ascendido por su talento y dedicación, pero su origen judío alsaciano lo convertía en un blanco fácil. Alsacia, recién anexionada por Alemania, era vista con sospecha y los alsacianos, aunque muchos optaron por la ciudadanía francesa, eran considerados por algunos como demasiado alemanes. Dreyfus, con su acento alsaciano y su fe judía, encarnaba todo lo que los nacionalistas detestaban. El caso comenzó en septiembre de 1894, cuando una empleada de la embajada alemana en París, conocida como Madame Bastian, encontró un documento en una papelera, el famoso bordereau. Esta carta anónima, escrita en francés, ofrecía secretos militares franceses al agregado militar alemán, Max von Schwarzkopf. Detallaba información sobre artillería, movimientos de tropas y una expedición a Madagascar, lo que sugería que un oficial francés estaba traicionando a su país. El Departamento de Estadísticas, la sección de contraespionaje militar liderada por el teniente coronel Jean Sander, un antisemita declarado, entró en acción. Sin pruebas concretas, decidieron que el culpable debía ser un oficial artillero con acceso a información sensible. De una lista de sospechosos eligieron a Dreyfus, no por evidencia, sino por su origen. La maquinaria de la injusticia se puso en marcha. Pero este no era solo un caso de espionaje, era un reflejo de una Francia dividida. Por un lado, una tercera república que buscaba consolidar sus ideales laicos y democráticos.
por otro, un ejército dominado por aristócratas y monárquicos que despreciaban la República y veían en el culto a la bandera una forma de preservar su poder. El antisemitismo, alimentado por publicaciones como Le Livre Parole de Edouard Drummond, que vendía miles de copias con titulares incendiarios, convirtió a Dreyfus en el chivo expiatorio perfecto. El caso no era solo un juicio, sino una batalla por el alma de Francia. El proceso inicial. Ahora entremos en el corazón jurídico del caso Dreyfus, un ejemplo de manual de cómo un sistema judicial puede ser corrompido por prejuicios, agendas políticas y procedimientos viciados. El 13 de octubre de 1894, Alfred Dreyfus fue citado por el general Auguste Mercier, ministro de la guerra, bajo un pretexto falso, una inspección rutinaria. En realidad, fue sometido a una prueba caligráfica improvisada diseñada por el comandante Armand Dupaty de Clan, un oficial antisemita y grafólogo aficionado. Dupaty le dictó un texto similar al del Bordereau y afirmó que la escritura de Dreyfus coincidía, a pesar de que expertos independientes, como el renombrado grafólogo Alphonse Bertillon, emitieron opiniones contradictorias. Algunos incluso sugirieron que la letra del Bordereau era más parecida a la de otro oficial, pero estas voces fueron ignoradas. Sin más evidencia que esta prueba dudosa, Dreyfus fue arrestado el 15 de octubre por el delito de alta traición, tipificado en el Código Penal Militar francés de 1857 y que castigaba con cadena perpetua o muerte la entrega de secretos a potencias extranjeras. El juicio comenzó el 19 de diciembre de 1984 en un consejo de guerra, un tribunal militar que operaba bajo reglas muy diferentes a las de la justicia civil. Aquí comienzan las irregularidades que convierten este proceso en un caso de estudio sobre la violación del debido proceso. Primero, el juicio se celebró a puerta cerrada, justificando que se trataba de un asunto de seguridad nacional. Esto limitó la transparencia y permitió manipulaciones sin escrutinio público. Segundo, la defensa, liderada por el abogado Edgar Demange, un penalista respetado, pero sin experiencia en tribunales militares, y tuvo un acceso restringido al expediente. Demange no pudo revisar todas las pruebas ni interrogar a los testigos clave, lo que violaba el principio de igualdad de armas, un pilar del derecho procesal justo. Pero la irregularidad más grave ocurrió durante las deliberaciones. El Estado Mayor, encabezado por Mercier, presentó a los 7 jueces militares un expediente secreto que la defensa nunca vio. Este expediente incluía una carta supuestamente escrita por Schwarzkoppen que mencionaba a un tal D como fuente de información. El documento, nunca autentificado y posiblemente forjado, fue decisivo para los jueces. Además, se incluyeron cartas interceptadas entre Schwarzkoppen y el agregado militar italiano, Alessandro Panizzardi, que, aunque no mencionaban a Dreyfus, fueron manipuladas para reforzar la narrativa de su culpabilidad. Esta práctica, conocida como prueba secreta, era ilegal bajo los principios del derecho penal francés, que exigían que todas las pruebas fueran accesibles a la defensa. El Código de Justicia Militar, sin embargo, permitía cierta flexibilidad en casos de seguridad nacional, una laguna que el ejército explotó sin pudor. El 22 de diciembre de 1894, los magistrados condenaron a Dreyfus por unanimidad a degradación pública, pérdida de condecoraciones y cadena perpetua en la Isla del Diablo, una colonia penal en la Guayana francesa conocida por sus condiciones inhumanas. Desde un punto de vista jurídico, esta sentencia fue una aberración. Violó el artículo 7 del Código de Instrucción Criminal de 1808, que garantizaba el derecho a un juicio justo, y el principio de publicidad procesal, esencial para evitar abuso. La condena se basó en prejuicios antisemitas, una prueba caligráfica dudosa y un expediente secreto ilegal. Dreyfus apeló, pero el Tribunal de Apelación Militar, en una decisión del 31 de diciembre, rechazó el recurso, afirmando que el Consejo de Guerra había actuado con todas las garantías. Esta afirmación, vista desde la perspectiva moderna,
es un insulto al concepto de justicia. El 5 de enero de 1895, en el patio de la Escuela Militar de París, ante 20.000 personas, Dreyfus fue degradado en una ceremonia pública. Le arrancaron las charreteras, rompieron su sable y lo humillaron mientras gritaba «Soy inocente». La prensa antisemita, como la Croix y la Libre Parole, celebró la condena alimentando una ola de odio contra los judíos. Desde un análisis jurídico, este espectáculo no fue solo una humillación, sino una violación del principio de presunción de inocencia, consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El caso Dreyfus, en esta etapa, era un ejemplo de cómo un sistema judicial podía ser secuestrado por el poder militar y los prejuicios sociales. La lucha por la verdad. La historia de Dreyfus no termina en la Isla del Diablo, donde sufría en condiciones infernales, aislamiento, calor tropical y enfermedades constantes. Mientras tanto, su familia, liderada por su hermano Mathieu y su esposa Lucie, emprendieron una incansable campaña para probar su inocencia. En 1896, un rayo de esperanza apareció cuando el coronel Georges Picquart, nuevo jefe del Departamento de Estadísticas, descubrió pruebas que apuntaban al verdadero culpable. El comandante Ferdinand Walsingham Esterhazy. Picquart encontró cartas de Esterhazy cuya caligrafía coincidía con el bordereau y alertó a sus superiores. Pero en lugar de reabrir el caso, el ejército lo silenció. Picquart fue trasladado a Túnez y luego encarcelado por violar el secreto militar, una maniobra para proteger el prestigio militar. Este encubrimiento demuestra cómo el sistema militar priorizó su reputación sobre la justicia, un tema recurrente también en este caso. El punto de inflexión llegó el 13 de enero de 1898, con la publicación del J'accuse, el Yo acuso, de Émile Zola en l'Aurore. Esta carta abierta al presidente Félix Faure fue una bomba jurídica y social. Zola denunció las irregularidades del juicio, acusando a oficiales como Dupaty, Declam, Mercier y Sander de fabricar pruebas y encubrir la verdad. Acusó al primer Consejo de Guerra de condenar a Dreyfus con pruebas secretas y al segundo de absolver a Esterhazy a sabiendas de su culpabilidad. Zola escribió: «Acuso al general Mercier por haberse hecho cómplice, al menos por debilidad, de una de las mayores iniquidades del siglo». Su texto desafió al gobierno a procesarlo por difamación, lo que ocurrió. Zola fue condenado a 1 año de prisión y a una multa de 3.000 francos y huyó a Inglaterra. Pero su artículo galvanizó a los Dreyfusards, intelectuales, políticos y ciudadanos que exigían justicia, y dividió a Francia entre ellos y los anti-Dreyfusards, impulsados por el nacionalismo y el antisemitismo. Desde una perspectiva jurídica, J'accuse fue un acto de valentía procesal. Zola expuso la ilegalidad del expediente secreto y la falta de imparcialidad, invocando principios del Código de Instrucción Criminal que garantizaban el derecho a un juicio público y equitativo. Su denuncia forzó un debate nacional sobre la justicia militar, cuya autonomía permitía abusos como los sufridos por Dreyfus. La división social reflejaba un choque entre dos visiones: la justicia y la verdad versus la razón de Estado. Los Dreyfusards, como el senador Ludovic Thialeix y el jurista católico Paul Viollet, fundaron la Liga por la Defensa de los Derechos del Hombre, un legado directo del caso que promovió los derechos humanos en Francia y más allá. La revisión y rehabilitación. La presión de los Dreyfusards obligó al sistema judicial a reaccionar. En 1899, el Tribunal de Casación, la máxima autoridad judicial civil, revisó el caso tras la muerte del presidente Félix Faure y el intento fallido de un golpe de Estado por parte de anti-Dreyfusards. La Corte anuló la sentencia de 1894 por irregularidades procesales, incluyendo el uso del expediente secreto, y ordenó un nuevo Consejo de Guerra en Rennes.
Sin embargo, este segundo juicio, entre agosto y septiembre de 1899, fue otra farsa jurídica. A pesar de las pruebas abrumadoras de la inocencia de Dreyfus y la culpabilidad de Esterházy, los jueces, bajo presión militar, lo condenaron nuevamente el 9 de septiembre a 10 años de prisión con circunstancias atenuantes. Un veredicto absurdo que buscaba apaciguar a los antidreyfusarios. La votación fue 5-2, a un voto de la absolución, lo que revela la fragilidad de la decisión. El Código de Justicia Militar de la época permitía que una minoría de 3 votos contra 4 pudiera ser considerada unánime, una regla que facilitó la condena inicial y complicó la revisión. Este segundo fallo fue tan controvertido que el presidente Émile Loubet, presionado por la opinión pública, ofreció un indulto el 19 de septiembre de 1899. Dreyfus, debilitado físicamente pero firme en su inocencia, lo aceptó, aunque insistió en seguir luchando por su rehabilitación completa. El indulto no era una absolución, sino una solución política que dejaba intacta la condena, perpetuando la injusticia. La batalla final llegó el 12 de julio de 1906, cuando el Tribunal de Casación, con todas sus cámaras reunidas, anuló definitivamente la sentencia de Rennes sin reenvío a otro juicio. Este fallo fue un hito en la historia jurídica francesa. Reconoció que el proceso de 1894 fue un error judicial grave, marcado por la ilegalidad, la parcialidad y la violación del debido proceso. La Corte destacó que el expediente secreto, la prueba caligráfica y la falta de acceso de la defensa a las pruebas eran incompatibles con el artículo 445 del Código de Instrucción Criminal, que exigía que las pruebas fueran presentadas abiertamente. Dreyfus fue reintegrado al ejército como comandante y condecorado con la Legión de Honor, mientras que Esterházy, que había huido a Inglaterra, fue condenado simbólicamente por la opinión pública. La decisión de 1906 marcó un precedente crucial. Los tribunales civiles podían anular decisiones militares, estableciendo la supremacía de la justicia civil sobre la militar en casos de derechos fundamentales. Sin embargo, el fallo no castigó a los responsables del encubrimiento como Mercier o Dupaty, lo que refleja las limitaciones políticas de la época. La rehabilitación de Dreyfus fue un triunfo de la justicia, pero también una admisión de que el sistema había fallado estrepitosamente. Implicaciones jurídicas y legado. El caso Dreyfus es una lección magistral sobre los peligros de un sistema judicial subordinado a intereses políticos y prejuicios sociales. Desde una perspectiva jurídica, expuso las fallas estructurales de los tribunales militares franceses, que operaban con una autonomía excesiva y reglas procesales laxas. El Código de Justicia Militar de 1857 permitía juicios a puerta cerrada y pruebas secretas en casos de seguridad nacional, lo que facilitó la condena de Dreyfus sin evidencia sólida. Estas lagunas legales fueron objeto de críticas feroces por parte de juristas como Trarieux, quien argumentó que la justicia militar debía estar sujeta a los mismos estándares de transparencia y equidad que la justicia civil. Una de las irregularidades más graves fue el uso del expediente secreto, que violaba el artículo 7 del Código de Instrucción Criminal de 1808, que garantizaba el derecho a un juicio justo, y el artículo 465, que exigía que todas las pruebas fueran accesibles a la defensa. Este abuso llevó a reformas posteriores en el sistema militar francés, culminado en la ley de 1982, que redujo significativamente la jurisdicción de los tribunales militares en tiempos de paz, limitándolos a delitos estrictamente castrenses. El caso también reforzó la importancia de principios como la presunción de inocencia, la publicidad procesal y el derecho a un abogado competente, que hoy son pilares del derecho penal moderno en Europa, consagrados en la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950. El caso Dreyfus también tuvo un impacto profundo en la conceptualización del debido proceso. La negación de acceso a las pruebas y la manipulación de testigos evidenciaron la necesidad de un sistema judicial independiente. La creación de la Liga por la Defensa de los Derechos del Hombre en 1898, inspirada por el caso,
fue un paso hacia la institucionalización de los derechos humanos en Francia, influyendo en movimientos similares en todo el mundo. Además, el caso destacó el papel de la prensa en la justicia. Mientras periódicos antisemitas como el Libre Parole avivaban el odio, la Aurore y Zola dieron voz a la verdad, demostrando el poder de los medios para desafiar al Estado. El antisemitismo, motor del caso, reveló cómo los prejuicios pueden corromper la justicia. Dreyfus fue acusado no por pruebas, sino por su identidad judía, en un contexto donde el antisemitismo era alimentado por obras como Jewish France de Drummond, que vendió 150.000 copias en 1886. Este clima de odio inspiró a Theodor Herzl, testigo del caso, a fundar la Organización Sionista Mundial en 1897, marcando un hito en la historia del sionismo. En Francia, el caso exacerbó el anticlericalismo, ya que la Iglesia Católica, aliada de los anti-Dreyfusards, no condenó claramente la injusticia, lo que contribuyó a la Ley de Separación de Iglesia y Estado de 1905, un pilar de la laicidad francesa. El legado jurídico del caso también se refleja en el fortalecimiento del Tribunal de Casación como árbitro final de la justicia. Su intervención en 1899 y 1906 estableció un precedente para la revisión de decisiones militares por parte de tribunales civiles, un principio que hoy protege los derechos fundamentales en democracias modernas. Sin embargo, el caso dejó heridas abiertas. La falta de castigos para los responsables y la persistencia del antisemitismo que resurgió en Francia durante el régimen de Vichy y que aún hoy preocupa, como señaló el ex primer ministro Gabriel Attal en 2025 al promover el ascenso póstumo de Dreyfus a general. Más allá de lo jurídico, el caso Dreyfus transformó la sociedad francesa. La división entre Dreyfusards y anti-Dreyfusards reflejó un enfrentamiento entre dos visiones de Francia, una republicana, laica y defensora de la justicia individual, y otra nacionalista, autoritaria y antisemita. Los Dreyfusards, liderados por figuras como Zola, Jaurès y Clemenceau, representaban la lucha por la verdad y los derechos humanos, mientras que los anti-Dreyfusards, respaldados por el ejército y la prensa conservadora, defendían la razón de Estado y el honor militar. Esta polarización tuvo ecos en las elecciones de 1902, donde la izquierda, aliada de los Dreyfusards, ganó terreno consolidando la Tercera República. El caso también acuñó el término intelectual, usado por primera vez para describir a los Dreyfusards, que como Zola usaron su influencia para desafiar al poder. Sin embargo, los socialistas inicialmente se mantuvieron al margen, viendo el conflicto como una disputa burguesa, lo que retrasó una coalición más amplia. La prensa jugó un papel crucial. Mientras la Aurore publicó J'accuse, diarios como La Croix incitaban al odio, evidenciando la responsabilidad ética de los medios. El caso inspiró reformas en la libertad de prensa, con leyes más estrictas contra la difamación antisemita, aunque su aplicación fue limitada hasta el siglo XX. Internacionalmente, el caso resonó como un símbolo contra la injusticia. En 2025, Francia conmemoró los 90 años de la muerte de Dreyfus, con el presidente Macron apoyando su ascenso póstumo a general, en un contexto de creciente preocupación por el antisemitismo moderno, especialmente tras los ataques de Hamas en 2023 y la respuesta de Israel en Gaza. La rehabilitación de Dreyfus, como señaló Attal, es un acto de reparación contra la discriminación, un recordatorio de que el caso sigue vigente. El caso Dreyfus no es solo una página oscura de la historia francesa, es un faro que ilumina los peligros de la injusticia y la fuerza de la resistencia. Este caso nos enseña que la independencia judicial, el debido proceso y la transparencia son esenciales para proteger los derechos humanos. Nos recuerda que los prejuicios como el antisemitismo pueden corromper hasta los sistemas más avanzados y que la lucha por la verdad requiere valentía, como la de Zola, Picard y la familia Dreyfus. Más de 130 años después, su legado resuena en las luchas contra la discriminación y los abusos de poder en todo el mundo.
¿Qué opináis vosotros? ¿Podría un caso como el de Dreyfus repetirse hoy? ¿Creéis que nuestros sistemas judiciales están a salvo de los prejuicios? Os invito a dejar vuestros comentarios, a compartir este vídeo y suscribirte al canal si queréis más análisis históricos y jurídicos como este. Gracias por acompañarme en este viaje por uno de los capítulos más oscuros, pero también más inspiradoras de la historia del derecho. Nos vemos en el próximo vídeo.